de julio, año 2021. Continuamos, este es el Gobierno de la Mañana. Aprovechamos para dar la bienvenida a este espacio. Están con nosotros en virtud de que varios de los compañeros, como dijimos, están ausentes hoy. Nos acompañan del Gobierno de la Tarde de esta Z101, el señor Manuel Conde, excelente comentarista de esa plataforma, de ese espacio de la Z, y una vieja ficha de larga data en la República Dominicana que está descollando definitivamente en el Gobierno de la Tarde, también como un gran comentarista. Ha sido un hombre de la política. Rosendo, sí. Excúsame, porque yo cuando hablaba ahorita, haciendo un recuento del 52 aniversario del alunizaje, Sí. el primer hombre en la luna del comandante Neil Armstrong del Apolo, y después Buzz Aldrin también puso los pies en la luna y se quedó Collins investigando alrededor de la luna. Bueno, todas esas cosas, todos los detalles, o gran parte de los detalles, no todo, imagínate, pero hubo uno que se me quedó, ¿verdad? Y ahora recuerdo que se trata de Yuri Gagarin. No olvidarlo porque es un héroe. Lo que pasa es que es un héroe de la Unión Soviética, y se cayó la Unión Soviética, se cayó el comunismo de Europa del Este, y nadie se acuerda de Yuri Gagarin. Yo creo que ni siquiera en la Unión Soviética. ¿Quién es Yuri Gagarin? Fue el primer astronauta, o sea, antes del Apolo, de la nave Apolo, antes de la hazaña del comandante Armstrong, antes de ese logro de Estados Unidos, hubo un logro de la Unión Soviética que puso en órbita al primer astronauta de la humanidad, Yuri Gagarin, que por cierto, paradojas de la vida, contradicciones, las cosas de qué, del destino, de la suerte, de lo que usted quiere creer. Yuri Gagarin, a los 40 años, ese primer astronauta, murió en un accidente automovilístico, pero yo quería recordarlo porque forma parte de esta hazaña que hoy cumple 52 años. Gracias. Gracias a usted, don Álvaro, refrescando siempre los acontecimientos históricos. Y decíamos que también tenemos hoy, yo me tomo la libertad por confianza de llamarle una ficha de larga data. No, llamarle viejo a la... Y es porque le tengo mucha confianza. Parece que viejo es una profesión. Usted tiene aquí entre nosotros... Pero de pensamientos, muy contemporáneos. Felipe, vamos a arreglar esto. Aquí tenemos hoy del Gobierno de la Tarde a un gran dominicano, un político, un ciudadano correcto, un hombre que ha tenido muchos años en la vida pública y que hoy en la Z101 está en la parte más fundamental de esta plataforma y emisora trascendente al país y a la historia, que es la Z101, en el Gobierno de la Mañana, a don Héctor Rodríguez Pimentel. Bienvenido, don Héctor Rodríguez Pimentel, al Gobierno de la Mañana. Yo iba a decir casi eso mismo. Sí, está bien. Le agradezco la ayuda. Saludamos a don Héctor Rodríguez Pimentel. Por esa rimbombante presentación, un saludo afectuoso en primer lugar a don Álvaro y su familia, su esposa, toda su familia. Y a Rosendo, esta leyenda de la radio dominicana. La leyenda lamentablemente se nos fue. Bueno, pero siempre estará leyenda con nosotros. Yo creo que, una ficha vieja, sí, ahí sí vale, una ficha vieja de aquí. Saludos, de Manuel Conde. Felipe Romero, Aníbal Díaz, grandes amigos de muchos años. A Manuel, compañero de la tarde, y al pueblo dominicano. Estamos aquí, como dijo Rosendo, abogado, Manuel, de taponero. No, para nada. Vamos para a ver nada, si... para nada Rosendo, de taponero. como hiciste una presentación o hicimos una presentación de Héctor Rodríguez Pimentel, Manuel Conde, un abogado de ejercicio, lo conocí en Líderes Política también, y en la gestión nuestra en la alcaldía lo vi también en algunos temas involucrados como abogado de procesos privados, en lo que Manuel se desempeña como un abogado correcto y de buen manejo del derecho administrativo y de las leyes del derecho civil también. Así es que bienvenido, don Manuel, también a esta grandes ligas de la radio, el Gobierno de la Mañana. Bueno, gran compromiso. Muy buenos días, compañeros, sobre todo a don Álvaro Valvelo, donde quiera que se encuentre, al señor Rosendo Tavares, Felipe Romero, mi compañero de la tarde, Héctor Rodríguez Pimentel, y mi amigo y compañero de batalla, Aníbal Díaz. Me siento privilegiado de estar aquí.
no quizá a la altura de este gran escenario, pero bueno, trataremos en la medida de lo posible de cubrir las expectativas medianamente. Bien, en breve estaremos escuchando de los comentarios de ambos. Mientras tanto, nos vamos con el primer comentario de don Felipe Romero Sánchez. Gracias, Rosendo. Nuevamente, don Álvaro, un abrazo en la distancia. De verdad que quiero agradecer la presencia tanto de Héctor Rodríguez Pimentel como del doctor Conde, y sé que ellos con su conocimiento engrandecen de verdad este espacio. Miren, yo en el día de ayer, nosotros tocamos un tema que para mí es sumamente importante, porque se ha convertido eso en una práctica que vulnera no solamente el Estado de Derecho, sino que también viola el debido proceso y tira por el suelo también lo que es la intención del legislador a la hora de hacer las leyes. Y me refiero a lo que son las condenas anticipadas. La sentencia de las condenas anticipadas que ha puesto en marcha el Ministerio Público, no solamente ahora en esta gestión, sino que ya forman parte del diario vivir del Ministerio Público, vienen a sustituir lo que fue la cultura del tránquenlo. Hay que recordar que anteriormente, y quiero refrescar la memoria, en cada destacamento policial había un jurídico de la Policía Nacional. Y ese jurídico de la Policía Nacional era quien elaboraba el expediente. Y con ese expediente entonces, que tenía la policía fe pública, y el concepto de fe pública era muy abarcador en ese momento, le permitía a cualquier miembro de la policía llevar a una persona o un actor civil, depositar una querella en un destacamento. Esa querella la elaboraba el jurídico, que por demás era policía, y con eso se hacía un sometimiento a la justicia. Eso iba donde un juez de instrucción, y en la generalidad de los casos, como el juzgado de instrucción era al final quien determinaba la validez o no de la querella en función de las pruebas que se presenten, si era un crimen infragante o no. Si, por ejemplo, el individuo cometía un delito criminal y el juez entendía de que el delito de pena eran 15 o 20 años, agarraban y mandaban sin expediente prácticamente al imputado a prisión, hasta que le saliera de los forros a alguien una gestión, una diligencia procesal, lograr un juicio de fondo. Y teníamos entonces nosotros reclusos con un sometimiento a la justicia que duraron hasta 10 años y 15 años de prisión, esperando un juicio de fondo. Nunca salió el juicio de fondo. Y cuando se le hacía el juicio de fondo resultaba que tenían mayor nivel de condena que el delito que habían cometido. Obviamente que esa situación, que constituía una aberración para nuestra sociedad en pleno siglo XXI, se inició un proceso de discusión alrededor del tema. Y dijimos, bueno, el problema es que nosotros tenemos que cambiar el procedimiento y vámonos a un código procesal penal. Se modificó prácticamente toda la estructura y se depositó en manos de la Procuraduría General de la República todo lo que fue el proceso de investigación. Hay que recordar esos niveles de conflicto que se dio entre los departamentos investigativos de la policía y la propia Procuraduría General de la República, creo que fue en la gestión de Domínguez Brito, cuando se trató de traspasar todo lo que fue en los departamentos investigativos de la policía directamente a la Procuraduría General de la República. Eso se logró un consenso, como siempre, aquí los consensos se imponen a las leyes, y se dejaron los departamentos investigativos, pero dependiendo directamente de lo que es la línea de investigación y responsabilidad exclusiva del Ministerio Público. Se crea el Código Procesal Penal, y a través de ese Código Procesal Penal la intención fundamental del legislador era: nosotros tenemos que evitar que nuestras cárceles estén llenas de presos preventivos, porque en ese momento la cantidad de personas de presos preventivos que teníamos superaba cerca del 75 al 80%. Presos condenados apenas un 20%. Entonces se definen una serie de líneas con el objetivo de nosotros como sociedad ir creciendo, respetar, tratar de tener una justicia que sea garantista, un ministerio público que actúe a cargo y de cargo, que organice la investigación, evitar los abusos de poder, evitar todo ese tipo de cosas. Entonces, sustituimos el jurídico por un fiscal. Y resulta que el propio Ministerio Público tiene una serie de incentivos, que es la cantidad de casos
sometidos a la justicia por los fiscales. Entonces los fiscales, en un escenario como este, no importa lo que ellos hagan. Yo aquí sería bueno ubicar una evaluación para determinar cuántos fiscales han actuado a descargo. Pero yo estoy convencido que más del 60% de los casos de sometimiento son más a cargo que de cargo. ¿Por qué? Porque cada cargo que organiza un fiscal, llámese como se llame, no importa la jurisdicción que tenga, constituye un elemento de incentivo para futuras promociones dentro de lo que es el marco de la evaluación de desempeño de ese fiscal. O sea, tú me vas a evaluar y yo voy a crecer dentro del Ministerio Público en la medida en que yo demuestro que tengo mayor nivel de capacidad de sometimiento a la justicia. En la generalidad de los casos, esos fiscales nunca suben a estrado porque el Ministerio Público tiene entonces un grupo de fiscales especializados que son los que toman los expedientes y son los que van y suben a estrado para asumir entonces la defensa de ese fiscal, que en muchas ocasiones se construyen esos expedientes o se hacen ese expediente, a veces hasta con el mismo criterio que lo hacía el jurídico de la policía, porque la función del Ministerio Público lamentablemente se ha ido degradando alrededor de la intención del legislador. Nos vamos con Cundo y regresamos con Felipe para redondear su comentario. Llévatelo, Cundo. Gobierno de la mañana, martes 20 de julio 2021, Felipe Romero Sánchez. Entonces decía que el legislador logró tener un nuevo código procesal en la República Dominicana, cuyo objetivo fundamental, además de tener una garantía procesal el imputado, era disminuir el nivel de preso preventivo en nuestras cárceles. Bueno, pero cuando usted busca las estadísticas, hoy nosotros tenemos prácticamente el mismo nivel de preso preventivo que teníamos con el viejo código. Al día de hoy, estamos hablando entre un 57 y un 60% de preso preventivo en la República Dominicana. Ese nuevo código estableció una serie de medidas de coerción. Que creo que di el otro día, trabajando yo en un medio, podía escribir y eso, ¿verdad? Yo hice una investigación y resultó que el 75% de los presos estaban en condición preventiva. Recuerdo que el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, ya de esto hace muchos años, se refirió en su discurso con motivo del Día del Poder Judicial, se refirió a ese dato y a ese trabajo de investigación. Claro, toda su vida ha sido un mezquino, no me citó, pero ahí tuvo la trascendencia del dato de mi investigación. Bueno, para poner en contexto, don Álvaro, lo que usted está planteando, hay que recordar la cárcel preventiva del Ensanche de la Fe y la cárcel de Najayo cuando ya fue desmantelada la cárcel preventiva del Ensanche de la Fe. Ambas cárceles se constituyeron como cárceles preventivas, no como penitenciarías. Sin embargo, pasaron a ser prácticamente penitenciarías por la cantidad de presos preventivos que tenían, de personas que le estaban negando justicia, porque ni siquiera era por orden de un juez. Entonces, hoy nosotros tenemos una realidad similar. Entonces, tenemos un Ministerio Público, y no estoy hablando de este Ministerio Público, cuando hago la crítica la hago con un problema sistémico, porque esto no es una responsabilidad solamente de este Ministerio Público. Todos los ministerios públicos han venido con esa práctica. Aquí se inició una campaña de crédito cuando se inició el tema de la puesta en marcha del Código Procesal Penal. Y es que como el juez tenía y se arrogaba el derecho de determinar lo que era la medida de coerción, una medida de coerción que iba de una fianza, arresto domiciliario, y la última opción, impedimento de salida, presentación periódica, y la última opción era el tema de la prisión como un elemento más fuerte. Entonces, cada vez que se sometía a un expediente, el Ministerio Público quería caso complejo, prisión, 18 meses de prisión. Si un juez determinaba lo contrario al Ministerio Público, entonces se montó una campaña de descrédito en contra de todos los jueces. Y acusaban a los jueces entonces de incluso de ser sobornados por los imputados para que variaran la medida de coerción. Y que se le están dando y que están soltando a la gente. Óigame, no es soltando, es que el código me establece a mí que puedo establecer distintos tipos de medidas de coerción y la última, la más extrema, es la prisión. Bueno, pues los jueces se dejaron chantajear y se dejaron presionar. Y hoy no hay un juez que el Ministerio Público le lleve un caso, que el Ministerio Público solicite 18 meses de medida de coerción
que el juez se atreva a decir que no, aunque no hayan los elementos suficientes y los argumentos suficientes por parte del Ministerio Público ante ese tribunal. Y hoy nosotros tenemos las cárceles con un 60%, 57-60% de presos preventivos, y todo el esfuerzo que se hizo para hacer un proceso de reforma del sistema de justicia en la República Dominicana, empezando por el Ministerio Público, los objetivos por los cuales se pusieron en marcha esa reforma, hoy están prácticamente en el piso. Y yo creo que nosotros poner en marcha o cambiar la cultura del tranquilo por prisión anticipada no habla muy bien del Estado de Derecho. Porque cuando usted somete a una persona a la justicia, es un sometimiento, es una acusación. Privar a una gente con 18 meses de su libertad para usted organizar un expediente y después presentarlo y que ese tribunal le diga, como ocurrió con Andrés Bautista, y le diga de repente, o el propio Chu Vázquez, ministro de Interior y Policía, le diga, mire, usted no tiene nada que ver con esto. Y vean que ¿quién me resarce a mí esos 18 meses de prisión? ¿Cómo puedo revertir yo en mi vida esos 18 meses de prisión? Porque el problema es que nosotros hemos cambiado también las sentencias penales por sentencias morales, por sentencias de carácter moral. Y entonces, además, teníamos, Felipe, la íntima convicción que era un principio también que se parece un poco a como tú hablabas de la fe pública. La fe pública la tenía el policía, que era el que hacía todo ahí y le daba la gana. Pero la íntima convicción no era más que el juez tenía a los severinos. Lo que él en su íntimo fuero entendiera, eso era lo que él iba a dictaminar. Para romper toda esa estructura de antijusticia, entonces se crea un ordenamiento sobre la base de la legalidad de la prueba, del vínculo directo entre la acusación y el imputado y la persona. De modo que yo sepa de qué a ti te acusan, qué fue lo que tú hiciste, y que podamos entonces establecer condena. Tú tienes ahora que, buscando romper todo eso, dimos estatutos a cada uno de esos estadios. Sin embargo, está bien, no tenemos ahora la íntima convicción, pero ahora hay un linchamiento de redes sociales. Entonces, como el juicio popular se da en las redes, cuando tú vienes a llegar, el expediente viene a llegar frente al juez que lo va a conocer, ese juez, salvo un magistrado Vargas, que no le tenía miedo a eso, porque el magistrado Vargas instauró una palanca para poder resolver eso. Y era que la gente, los que son un poquito más estrictos, decían, pero ¿y por qué el magistrado habla tanto antes de dar el dispositivo? Porque el magistrado le está hablando a la opinión pública, porque el magistrado le está hablando a los tuiteros, porque el magistrado le está hablando a los sabiondos, porque le está hablando al resentimiento social, a la miseria, a los mediocres, apandillados y dispersos, ahora todos conjugados en unas redes sociales. Él se paraba, se sentaba y le decía, mire, usted ha hecho tal cosa. Y empezaba el magistrado a darle toda esa mención de derecho natural y le explicaba a la gente lo que iba a hacer. Cuando llegaba la sentencia, todo el vivo entendía lo que estaba pasando, porque él entendía que estaba juzgando a esa gente, pero él se estaba defendiendo él y defendiendo la justicia del juicio mediático. así es, y yo pienso que nosotros tenemos que avanzar como sociedad. Y esto de la condena anticipada, sobre todo cuando el propio Código Procesal te determina a ti lo que es la flagrancia de un delito, y cuando es un proceso de investigación de un delito, que son dos cosas distintas. O sea, no es lo mismo que me agarren a mí un delito flagrante, que yo haya asesinado a una persona, Dios no lo quiera, o que yo esté hurtando, robando algo, ya eso es diferente. A que haya un proceso de investigación en contra de mí, que en el marco de ese proceso me priven de mi libertad y que después al final venga un tribunal y digan, no, Ministerio Público, la prueba que usted presentó contra Felipe Romero no son suficientes para mandarlo a un juicio de fondo. Y yo pregunto, entonces, ¿quién me resarce a mí todo ese tiempo perdido? El daño moral y el daño económico que eso causa para cualquier individuo. Y hoy lo que hemos hecho nosotros es retroceder los avances que pensábamos que podíamos alcanzar con la modificación de este Código Procesal Penal. Llévatelo, Condo.